Mi nombre es Andrés Felipe Cortés y durante 12 años fui vigilante nocturno de seguridad industrial en la ciudad de Puebla, México. Trabajé en fábricas, almacenes, complejos comerciales cerrados temporalmente, todo tipo de instalaciones que requerían supervisión durante las horas sin operación. En mi profesión, aprendes a lidiar con la soledad, con los sonidos nocturnos que cualquier edificio grande produce, con las sombras que se mueven cuando las luces de la calle penetran por las ventanas. Aprendes a distinguir entre lo normal y lo que requiere atención. En todos esos años, manejé situaciones de intrusión, falsas alarmas, averías eléctricas, incluso un pequeño incendio que logré controlar a tiempo. Me enorgullecía mi profesionalismo, mi capacidad para mantener la calma, para seguir los protocolos establecidos. Pero lo que ocurrió durante mi última semana en la fábrica textil San Gregorio es algo que aún no logro procesar. Algo que me hizo renunciar a una profesión que consideraba mi vocación. Y lo peor es que tengo evidencia de todo, grabaciones que nadie quiere ver, reportes que nadie quiere leer. Pero antes de continuar, si esta historia te está intrigando, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y por favor, déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo y si alguna vez has trabajado como vigilante nocturno o en seguridad industrial. Me encanta conocer las experiencias de todos ustedes, especialmente de quienes han estado solos en lugares grandes durante la madrugada. Ahora sí, sigamos con lo que sucedió aquella noche de octubre en la fábrica. La fábrica textil San Gregorio había cerrado operaciones hacía 3 meses cuando comencé mi contrato temporal de vigilancia. Se trataba de una instalación masiva construida en los años 70 que ocupaba casi 1 hectárea completa en la zona industrial de Puebla. 3 naves principales conectadas entre sí, con techos altos de lámina que alcanzaban los 8 metros en algunas secciones. La nave principal albergaba más de 200 máquinas de coser industriales, todas alineadas en filas perfectas, junto con las mesas de corte de tela y los maniquíes para patronaje. La segunda nave contenía las áreas de teñido y tratamiento de telas, con enormes tanques de acero inoxidable y sistemas de ventilación que ya no funcionaban. La tercera nave era el almacén, con estanterías metálicas de 5 metros de altura, llenas de rollos de tela, hilos, botones y todos los insumos que nunca se terminaron de usar. Mi equipo era estándar para este tipo de trabajo. Linterna táctica LED de alta potencia, radio de comunicación directa con la central de la empresa de seguridad, celular corporativo, reloj checador electrónico con 12 puntos de control distribuidos por toda la instalación, bastón reglamentario y un kit de primeros auxilios. Llevaba uniforme completo, pantalón y camisa azul marino, chaleco reflectante, botas de seguridad. La empresa me había proporcionado acceso a las cámaras de seguridad desde una pequeña caseta de vigilancia junto a la entrada principal, donde había un monitor dividido en 12 cuadros que mostraban las zonas críticas de la fábrica. El sistema de grabación funcionaba correctamente, almacenando todo en un disco duro con capacidad para 30 días de video continuo. Mi rutina era simple pero estricta. Llegaba a las 10 de la noche y hacía el primer recorrido completo de todas las instalaciones, verificando que puertas y ventanas estuvieran aseguradas. Cada hora en punto, realizaba una ronda siguiendo una ruta establecida, registrando mi paso por los 12 puntos de control con el reloj electrónico. Entre rondas, permanecía en la caseta monitoreando las cámaras, llenando los reportes de turno y manteniéndome alerta. Mi turno terminaba a las 6 de la mañana, cuando llegaba el vigilante diurno que se encargaba del cambio de turno y la supervisión durante las horas de luz. En las 3 semanas previas al incidente, todo había transcurrido con normalidad. La fábrica era silenciosa, estable. Los únicos sonidos eran el viento, que hacía vibrar algunas láminas sueltas del techo, el ocasional maullido de gatos callejeros que se colaban por algún hueco, y mis propios pasos resonando en las naves vacías. El edificio tenía esa atmósfera particular de los lugares industriales abandonados. Todo estaba cubierto por una capa de polvo que se había acumulado desde el cierre. Las máquinas de coser,
Otrora el corazón pulsante de la producción, ahora permanecían inmóviles bajo la luz tenue de las lámparas de emergencia que yo activaba durante mis rondas. Hilos colgaban de algunas agujas, telas a medio cortar permanecían en las mesas, como si los trabajadores simplemente hubieran desaparecido a mitad de su turno. La temperatura siempre era fría allí dentro, especialmente en octubre, cuando el clima en Puebla empieza a refrescar por las noches. El olor era una mezcla de aceite industrial, tela vieja y ese particular aroma aserrado que tienen los espacios sin ventilación adecuada. Fue la noche del jueves 27 de octubre, cuando todo comenzó. Recuerdo la fecha exactamente porque era el cumpleaños de mi hijo menor y había quedado en llamarlo durante mi descanso de las 2 de la mañana. Llegué a la fábrica como siempre. Hice mi recorrido inicial sin novedad. Todo estaba en orden. Las cerraduras intactas, las ventanas aseguradas, ningún signo de intrusión. Regresé a la caseta, encendí el pequeño calentador eléctrico que llevaba conmigo porque la noche estaba particularmente fría, y me preparé un termo de café que me acompañaría hasta el amanecer. A las 11 de la noche hice mi segunda ronda. El reloj checador registró mi paso por todos los puntos sin problema. En la nave principal, donde están las máquinas de coser, noté que hacía más frío de lo habitual. Pensé que quizás alguna ventana se había aflojado con el viento, pero al verificar, todo estaba cerrado correctamente. Continué mi recorrido por la nave de teñido y luego por el almacén. Todo normal. Regresé a la caseta y me senté a revisar las cámaras. Los 12 cuadros del monitor mostraban las imágenes habituales. Pasillos vacíos, máquinas inmóviles, sombras constantes. A las 12 en punto inicié la tercera ronda. Fue al pasar por la nave principal cuando escuché el primer sonido fuera de lo común. Un clic metálico, breve pero distintivo, como el que hace una máquina de coser cuando el pedal se activa. Me detuve inmediatamente. Dirigí la linterna hacia el área de las máquinas. Filas y filas de Singer industriales, todas apagadas, todas cubiertas de polvo. El sonido no se repitió. Pensé que había sido la expansión del metal por el cambio de temperatura, algo completamente normal en estructuras industriales. Continué mi recorrido, registré todos los puntos de control, regresé a la caseta. Fue a la 1:15 de la mañana cuando, revisando las grabaciones de las cámaras, noté algo extraño. En el cuadro número 5, que correspondía a la sección norte de la nave principal, apareció por un momento lo que parecía ser un movimiento. Rebobiné la grabación, la vi en cámara lenta. Un hilo que colgaba de una de las máquinas se había movido, como agitado por una corriente de aire. Pero no había corrientes de aire allí dentro. Todos los sistemas de ventilación llevaban meses apagados y las ventanas estaban cerradas. Anoté la observación en mi reporte, clasificándola como posible vibración estructural. La ronda de las 2 de la mañana fue cuando las cosas comenzaron a ponerse realmente extrañas. Al entrar a la nave principal, la temperatura había bajado considerablemente. Mi aliento se condensaba en el aire, algo que no había ocurrido en las rondas anteriores, a pesar de que la noche estaba fría. Saqué el pequeño termómetro digital que llevaba en mi kit y tomé una lectura. 8 grados centígrados. En la caseta, apenas 20 minutos antes, el termómetro había marcado 18 grados. Una caída de 10 grados en un espacio cerrado sin sistemas de climatización activos no tenía sentido. Verifiqué que las puertas de carga estuvieran cerradas, pensando que quizás alguna había quedado abierta, pero no todo estaba asegurado. Mientras caminaba entre las filas de máquinas, escuché nuevamente el clic metálico. Esta vez más cerca, definitivamente proveniente de mi izquierda. Giré rápidamente, iluminé con la linterna toda el área. Nada se movía. Las máquinas permanecían inmóviles. Pero entonces lo vi. En una de las Singer de la tercera fila, el carrete de hilo negro estaba girando lentamente. Me acerqué, enfoqué mi linterna directamente sobre la máquina. El carrete seguía girando, desenrollando el hilo con un movimiento constante, mecánico. Pero la máquina estaba completamente apagada. No había electricidad conectada a ella, ni siquiera el interruptor general de la nave estaba activado. Extendí mi mano con cuidado
y detuve el carrete. El hilo estaba frío al tacto, mucho más frío que la temperatura ambiente. En ese momento, escuché algo que me heló la sangre, el sonido de múltiples pedales de máquina de coser activándose al mismo tiempo. Clic, 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 clic. Una secuencia rápida, como si varias operarias estuvieran trabajando, pero no había nadie allí. Iluminé frenéticamente con mi linterna hacia todas direcciones. Las máquinas estaban inmóviles, pero el sonido continuaba. Parecía provenir de toda la nave a la vez, un eco metálico y rítmico que llenaba el espacio. Saqué mi radio y llamé a la central. Mi voz sonaba más alterada de lo que hubiera querido. Les informé que estaba experimentando fenómenos acústicos inusuales en la nave principal y solicité que verificaran las grabaciones de las cámaras en tiempo real. El operador de la central, un compañero llamado Miguel Torres, que conocía desde hacía años, me respondió que estaba viendo las cámaras y no detectaba ningún movimiento o anomalía. Me preguntó si me encontraba bien, si necesitaba apoyo. Le dije que continuaría con el protocolo, pero que mantuviera monitoreadas las cámaras de esa zona. Los sonidos cesaron abruptamente. La nave volvió a quedar en completo silencio. Revisé cada máquina de la tercera fila cuidadosamente. Todas estaban exactamente como las había encontrado en rondas anteriores. Apagadas, polvorientas, con hilos colgando de las agujas. Ninguna mostraba signos de actividad reciente. Completé mi ronda. Registré todos los puntos de control, pero la inquietud ya había comenzado a instalarse en mi mente. En mis 12 años de experiencia, había escuchado todo tipo de sonidos en edificios vacíos, pero nada como esto. Esto había sido específico, mecánico, deliberado. Regresé a la caseta y revisé meticulosamente las grabaciones de las últimas 2 horas. En el cuadro 5, correspondiente a la zona donde había estado, aparecía claramente mi figura iluminando con la linterna, moviéndome entre las máquinas. Pero no se veía ningún carrete girando, ningún movimiento en las máquinas. Era como si lo que yo había presenciado directamente no hubiera existido para las cámaras. Rebobiné una y otra vez, verifiqué el timestamp para asegurarme de que estaba viendo el momento correcto. No había duda. Las cámaras no habían capturado lo que yo había visto con mis propios ojos. A las 3 de la mañana tenía que hacer otra ronda, pero admito que tuve que hacer un esfuerzo para salir de la caseta. Preparé mi equipo, verifiqué que mi radio estuviera en el canal correcto, me aseguré de que las baterías de mi linterna estuvieran cargadas. Antes de salir, llamé nuevamente a Miguel en la central. Le pedí que estuviera atento, que no dejara de monitorear las cámaras mientras yo estaba en el recorrido. Él notó la tensión en mi voz y me preguntó directamente si había pasado algo más que sonidos extraños. Le conté sobre el carrete girando y sobre la caída de temperatura. Hubo un silencio en la radio antes de que respondiera, diciéndome que permanecería en línea abierta durante todo mi recorrido. El pasillo que conecta la caseta con la nave principal tiene unos 30 metros de largo. Esa noche pareció mucho más extenso. Cada paso resonaba de manera amplificada, como si el edificio estuviera escuchando. Al llegar a la puerta de acceso a la nave principal, noté de inmediato que la temperatura había bajado aún más. Mi termómetro ahora marcaba 5 grados centígrados. Respiré profundo y entré. Lo primero que noté fue que todas las telas que habían quedado sobre las mesas de corte estaban ahora en el suelo. No algunas, todas. Como si alguien hubiera pasado sistemáticamente por cada mesa y las hubiera tirado. Pero las cámaras cubrían esa área. Miguel habría visto cualquier movimiento. Le informé por radio lo que estaba viendo. Su respuesta me desconcertó. Desde la central, las cámaras mostraban las telas todavía sobre las mesas. Le pedí que grabara lo que estaba viendo en su monitor, que documentara todo. Mientras tanto, yo saqué mi celular y comencé a tomar fotografías de las telas en el suelo. Fue entonces cuando escuché las voces. No eran claras, no podía distinguir palabras específicas, pero definitivamente eran voces humanas, múltiples voces, como un murmullo constante de conversación, del tipo que se escucharía en una fábrica en plena operación con decenas de trabajadores. El sonido
parecía venir de todas direcciones a la vez. Me quedé completamente inmóvil, tratando de identificar de dónde provenía exactamente. Miguel me preguntó por radio qué estaba pasando, porque desde la central podía escuchar el audio de mi radio abierta, y él también estaba captando esos sonidos. Las voces aumentaron de volumen gradualmente. Ahora podía distinguir que eran predominantemente femeninas, lo cual tenía sentido, porque la mayoría de operarios en fábricas textiles son mujeres. Pero no podía entender lo que decían. Era como escuchar una conversación detrás de una pared gruesa. Y entonces, por encima de ese murmullo, escuché algo que me hizo dar un paso atrás instintivamente. El sonido de todas las máquinas de coser activándose simultáneamente. No era el sonido individual de una o dos máquinas, eran las 200 máquinas de la nave funcionando al mismo tiempo, creando ese rugido mecánico característico de una línea de producción textil en plena operación. Pero las máquinas seguían inmóviles frente a mí. No había movimiento, no había electricidad, pero el sonido era absolutamente real, tan intenso que tuve que cubrirme los oídos. Miguel gritaba por la radio preguntando qué estaba sucediendo. Le dije que saliera de la fábrica inmediatamente, que siguiera el protocolo de evacuación, pero no podía escuchar mi propia voz por encima del estruendo de las máquinas fantasmales. Comencé a retroceder hacia la salida, manteniendo mi linterna apuntada hacia las filas de máquinas. Fue entonces cuando las vi, figuras. No eran sólidas, eran más bien como distorsiones en el aire, como cuando ves el calor elevándose del asfalto en verano. Pero tenían forma humana. Estaban sentadas en las posiciones que ocuparían los operarios frente a las máquinas. Conté al menos 30 de estas distorsiones, distribuidas por toda la nave, y todas parecían estar trabajando, sus formas moviéndose con el ritmo mecánico de operar una máquina de coser. Salí de la nave principal caminando hacia atrás, sin dar la espalda a lo que estaba presenciando. Una vez en el pasillo cerré la puerta metálica y corrí hacia la caseta. Miguel seguía en la radio, preguntando mi ubicación. Le dije que estaba de regreso en la caseta, que revisara las grabaciones de los últimos 5 minutos de la cámara 5. Me respondió algo que me dejó helado. Desde la central, las cámaras de la nave principal mostraban todo completamente normal. Las telas en las mesas, las máquinas inmóviles, ninguna distorsión, ninguna figura. Solo mi imagen corriendo hacia la salida. Me senté en la silla de la caseta, temblando, no solo por el frío, sino por la adrenalina. Revisé mis fotografías en el celular. 5 imágenes de las telas en el suelo, todas perfectamente nítidas, con timestamp y geolocalización. Le envié las fotos a Miguel por WhatsApp para que tuviera evidencia de lo que yo estaba viendo. Cuando él las recibió, me llamó directamente al celular en lugar de usar la radio. Su voz sonaba genuinamente preocupada. Me dijo que las fotos mostraban efectivamente las telas en el suelo, exactamente como yo las había descrito, pero que en las cámaras de seguridad seguían apareciendo sobre las mesas 2 registros visuales del mismo momento, mostrando realidades diferentes. Decidimos que debía permanecer en la caseta hasta el cambio de turno, sin hacer más rondas. Era una violación del protocolo, pero Miguel accedió a respaldarlo como decisión operativa basada en una posible situación de riesgo. Me quedé allí, mirando el monitor de las cámaras. Durante la siguiente hora, todo permaneció tranquilo en las imágenes, pero yo podía escuchar, incluso desde la caseta con la puerta cerrada, el lejano sonido de actividad en la nave principal. No era constante, venía en oleadas, unos minutos de silencio, luego varios minutos de sonidos de máquinas, luego silencio nuevamente. A las 4 de la mañana, el monitor de las cámaras comenzó a parpadear. Los 12 cuadros se llenaron de estática por unos segundos. Luego volvieron a la normalidad. Esto se repitió 3 veces en el lapso de 10 minutos. Le informé a Miguel, quien me confirmó que desde la central estaban experimentando el mismo problema con la señal de video de la fábrica. Verificó que las otras instalaciones que monitoreaban no presentaban interferencias, solo las cámaras de San Gregorio. Me sugirió que revisara el DVR de grabación local en la caseta por si había algún problema técnico allí.
Me levanté para revisar el equipo de grabación que estaba en un pequeño gabinete junto al monitor. Fue entonces cuando noté algo en el cuadro número 5. Una de las figuras distorsionadas estaba ahora visible en la cámara. Solo una, parada junto a la tercera fila de máquinas, exactamente donde yo había visto el carrete girando horas antes. No era una imagen clara, era como una interferencia con forma humana, pero definitivamente estaba allí. Le grité a Miguel por la radio que mirara el cuadro 5. Él confirmó que lo estaba viendo. Me preguntó si había alguien más en la instalación, si quizás un intruso había entrado sin que nos diéramos cuenta. Le aseguré que todas las puertas y ventanas estaban aseguradas, que había verificado los puntos de acceso en cada ronda. La figura en la cámara permaneció estática durante aproximadamente 2 minutos. Luego comenzó a moverse. Se desplazaba entre las máquinas con un movimiento que no era natural, era demasiado fluido, como si no estuviera realmente caminando, sino deslizándose. Miguel me ordenó que no saliera de la caseta bajo ninguna circunstancia, que él estaba enviando una unidad de apoyo desde otra instalación, pero que tardarían al menos 30 minutos en llegar porque era la única unidad disponible en ese momento. Le dije que de ninguna manera pensaba salir, que me quedaría encerrado hasta que llegara el refuerzo. Mantuve mi vista fija en el monitor. La figura atravesó toda la nave principal y desapareció del rango de la cámara 5. Esperé a que apareciera en alguna de las otras cámaras que cubrían las áreas adyacentes. No apareció. Simplemente desapareció de la vista. Los minutos que siguieron fueron los más largos de mi vida. Me aferré a mi radio. Mantuve la línea abierta con Miguel, quien trataba de mantenerme tranquilo hablándome de procedimientos estándar, de posibles explicaciones técnicas para las interferencias. A las 4:05 de la mañana exactamente, todas las luces de la caseta se apagaron. No fue un apagón gradual, fue instantáneo, como si alguien hubiera accionado un interruptor. Mi linterna seguía funcionando, así que supe que no era un problema de suministro eléctrico total. El monitor de las cámaras también se apagó, quedando completamente negro. Miguel gritaba por la radio preguntando qué había pasado, porque desde la central habían perdido por completo la señal de video de la fábrica. Le informé que las luces de la caseta se habían apagado, pero que mi equipo seguía funcionando. Fue entonces cuando escuché el sonido más perturbador de toda la noche. Golpes metálicos provenientes de la puerta de la caseta. No eran golpes casuales, eran rítmicos, siguiendo el patrón de una máquina de coser en funcionamiento. Boom, 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 boom. Una secuencia rápida, luego una pausa, luego otra secuencia. Iluminé la puerta con mi linterna. Era una puerta metálica sólida con ventana de vidrio reforzado. A través del vidrio podía ver la distorsión en el aire, la misma que había visto en la nave principal, pero ahora estaba justo al otro lado de mi puerta. Mi entrenamiento me había preparado para muchas situaciones, intrusos, incendios, emergencias médicas, pero nada me había preparado para esto. Le dije a Miguel que había una presencia no identificada frente a la puerta de la caseta, que necesitaba esa unidad de apoyo inmediatamente. Él me informó que la unidad estaba en camino, que mantuviera la puerta cerrada y no intentara ningún contacto, como si necesitara que me lo dijera. Los golpes continuaron durante lo que pareció una eternidad, pero según mi reloj, fueron solo 4 minutos. Luego cesaron abruptamente. La distorsión en el vidrio de la puerta comenzó a disiparse gradualmente, como humo dispersándose. Las luces de la caseta se encendieron nuevamente. El monitor volvió a mostrar las 12 cámaras funcionando con normalidad. Miguel confirmó desde la central que la señal de video se había restablecido. Revisamos cada cuadro del monitor. Todo parecía completamente normal ahora, como si nada hubiera ocurrido. La unidad de apoyo llegó a las 4:35. Eran 2 vigilantes que conocía de otras instalaciones, Esteban Reyes y Paula Jiménez. Les di un resumen de lo que había experimentado mientras revisábamos juntos el perímetro de la caseta. No había marcas en la puerta, no había señales de que alguien hubiera estado allí físicamente. Decidimos hacer un recorrido conjunto de toda la instalación.
Los tres juntos, con linternas, radios y cámaras de nuestros celulares, grabando todo, ingresamos a la nave principal. Las telas estaban de vuelta sobre las mesas, cada una de ellas exactamente como debían estar, según las fotografías que yo mismo había tomado durante mi primera ronda de la noche. Pero yo tenía las fotos en mi celular mostrándolas en el suelo apenas una hora antes. Les mostré las imágenes a Esteban y Paula. Ellos las compararon con lo que estábamos viendo. Era imposible, pero allí estaba. La temperatura en la nave había vuelto a la normalidad. Mi termómetro marcaba 17 grados. No había sonidos extraños. No había distorsiones visuales. Todo estaba exactamente como debía estar en una fábrica cerrada y vacía. Completamos el recorrido de las 3 naves sin encontrar nada fuera de lo ordinario. En el reporte de turno, documenté cada evento con la mayor precisión posible. Horarios exactos, descripciones detalladas, referencias a testigos y grabaciones. Esteban y Paula firmaron como testigos del estado final de la instalación. Miguel, desde la central, preparó un informe paralelo sobre las anomalías en las cámaras de seguridad. Cuando terminé mi turno a las 6 de la mañana y llegó el vigilante diurno, le hice un briefing completo de lo ocurrido durante la noche. No volví a la fábrica al día siguiente. Llamé a mi supervisor y solicité ser reasignado a otra instalación. Él quería saber por qué, así que le envié mi reporte completo, las fotografías, y le pedí que revisara las grabaciones de esa noche con el equipo técnico. Me llamó de vuelta 3 horas después. Me dijo que habían revisado todo, que efectivamente había anomalías inexplicables en las grabaciones, interferencias que no podían atribuir a fallos técnicos. Pero más importante, me informó algo que no sabía. Yo no era el primer vigilante en reportar fenómenos extraños en la fábrica textil San Gregorio. Me envió por correo electrónico los reportes de los 2 vigilantes que habían trabajado allí antes que yo. El primero había renunciado después de 2 semanas, reportando sonidos de maquinaria funcionando durante sus rondas nocturnas. El segundo había durado solo 1 semana, abandonando el puesto después de experimentar una caída de temperatura extrema en la nave principal y ver lo que describió como sombras con forma humana moviéndose entre las máquinas. Ambos reportes habían sido archivados como ansiedad laboral relacionada con trabajar solo en instalaciones grandes durante la noche. Mi supervisor me preguntó si estaría dispuesto a regresar una noche más, acompañado esta vez por un técnico de la empresa y posiblemente por algún especialista que pudiera investigar los fenómenos. Le dije que no, que respetaba mucho mi profesión y mi salud mental como para exponerme nuevamente a una situación que claramente estaba más allá de nuestro ámbito de competencia. Me ofreció un bono significativo. Lo rechacé. Me advirtió que una negativa podría afectar futuras asignaciones. Le dije que era un riesgo que estaba dispuesto a tomar. Durante los días siguientes, no pude dejar de pensar en lo que había experimentado. Comencé a investigar por mi cuenta sobre la historia de la fábrica textil San Gregorio. Lo que encontré me perturbó aún más. La fábrica había cerrado operaciones no por razones económicas como yo había asumido, sino porque los propios trabajadores se habían negado a continuar laborando allí. Durante los últimos 6 meses de operación, hubo múltiples reportes de empleados que experimentaban fenómenos similares a los que yo había presenciado. Sonidos de máquinas que no estaban funcionando, caídas inexplicables de temperatura, figuras que aparecían en las esquinas de su visión periférica. Lo más inquietante fue descubrir que no había ningún registro oficial de estos reportes. Los encontré en foros de Internet donde exempleados de la fábrica compartían sus experiencias de manera anónima. Hablaban de una sección específica de la nave principal, precisamente la tercera fila de máquinas donde yo había visto el carrete girando, que los trabajadores habían comenzado a evitar. Decían que había algo diferente en esa área, una sensación de estar siendo observado, una presión en el aire que hacía difícil respirar. Un exempleado mencionó en uno de estos foros que había investigado los registros históricos del terreno donde se construyó la fábrica. Según sus hallazgos, el sitio había sido previamente
una pequeña maquiladora textil familiar que operó en los años 50. Sí, esa maquiladora había cerrado abruptamente después de un incidente que no estaba completamente documentado, pero que involucraba un problema grave durante un turno nocturno. No encontró detalles específicos sobre qué había ocurrido, pero sí confirmó que el terreno había permanecido abandonado durante casi 20 años antes de que se construyera la fábrica San Gregorio en su lugar. Decidí buscar en los archivos del periódico local histórico de Puebla. Pasé una tarde completa en la hemeroteca municipal, revisando ediciones de los años 50. Finalmente encontré una pequeña nota, apenas 2 párrafos, en una edición de noviembre de 1954. La nota mencionaba que una maquiladora textil en la zona industrial había cerrado sus puertas después de que varios empleados reportaran condiciones de trabajo inseguras. No había más detalles, no había nombres, no había seguimiento en ediciones posteriores. Era como si alguien hubiera querido que el asunto se olvidara rápidamente. Contacté a uno de los exempleados de la fábrica San Gregorio, que había sido particularmente activo en los foros. Se llamaba Fernando Solís y había trabajado como supervisor de producción durante 8 años antes del cierre. Accedió a reunirse conmigo en un café del centro de Puebla. Lo que me contó en esa conversación de 2 horas me confirmó que lo que yo había experimentado no era un incidente aislado. Fernando me dijo que durante el último año de operación de la fábrica, la productividad había caído drásticamente porque los trabajadores se negaban a hacer turnos nocturnos. Los pocos que aceptaban trabajar de noche lo hacían solo en grupos grandes y se negaban a estar solos en cualquier sección de la fábrica. Hubo múltiples renuncias, especialmente de las costureras que trabajaban en la tercera fila de la nave principal. Una de ellas, una señora con 20 años de experiencia en la industria textil, había renunciado después de ver lo que describió como una compañera de trabajo fantasmal sentada en una de las máquinas, operándola sin que estuviera encendida. Lo más perturbador de la conversación con Fernando fue cuando me contó que la gerencia de la fábrica había traído a alguien. Él no sabía exactamente quién o qué tipo de especialista para investigar los reportes. Esta persona había pasado varias noches en la instalación, había tomado mediciones de varios tipos, había hablado con los empleados. Su conclusión, según Fernando, fue que había algo en la nave principal, específicamente en la zona de la tercera fila, que estaba generando los fenómenos. Recomendó que esa sección fuera sellada o que incluso se considerara demolerla y reconstruirla. La gerencia decidió que era más económico cerrar completamente la operación. Le mostré a Fernando las fotografías que había tomado durante mi turno, las que mostraban las telas en el suelo. Él se quedó mirándolas por varios minutos en silencio. Finalmente me dijo algo que me hizo comprender la magnitud de lo que estábamos enfrentando. Esas telas específicas, los patrones y colores que se veían en mis fotos, correspondían a una orden de producción que se estaba procesando la semana en que la fábrica cerró abruptamente. Nadie había movido esas telas desde entonces. Deberían estar exactamente como estaban en el momento del cierre. Pero en mis fotos estaban en el suelo, dispersas, como si alguien hubiera estado trabajando con ellas recientemente. Después de esa reunión con Fernando, tomé la decisión de renunciar no solo a la asignación de la fábrica San Gregorio, sino a mi trabajo como vigilante nocturno en general. 12 años de carrera profesional, cientos de turnos nocturnos sin incidentes mayores, todo terminado por una noche en una fábrica textil abandonada. Mi familia no entendía completamente mi decisión. Les dije que había experimentado una situación de alto estrés y que necesitaba un cambio de rumbo profesional. No les conté todos los detalles, no quería preocuparlos ni que pensaran que estaba perdiendo la razón. Conseguí trabajo como supervisor de seguridad diurno en un centro comercial. Un ambiente completamente diferente, lleno de gente, con luz natural, sin la soledad de las instalaciones vacías durante la madrugada. Pero incluso allí, en ese ambiente normal y bullicioso, no puedo evitar pensar en lo que presencié en San Gregorio. No puedo evitar preguntarme cuántas otras instalaciones abandonadas tienen historias similares.
¿Cuántos otros vigilantes han experimentado fenómenos que no pueden explicar y que simplemente archivan en su memoria tratando de convencerse de que fueron alucinaciones o estrés laboral? Mantuve contacto con Miguel de la Central de Seguridad. Me contó que después de mi experiencia, la empresa decidió no renovar el contrato con la fábrica San Gregorio. Ningún vigilante quería tomar el turno nocturno después de leer mi reporte y los reportes previos. La fábrica ahora está completamente sin vigilancia, solo con alarmas remotas básicas que alertan si hay intrusión física, pero nadie va allí durante la noche. Miguel me dijo que las alarmas se disparan ocasionalmente, siempre alrededor de las 4 de la mañana, pero cuando envían unidades a verificar durante el día, nunca encuentran señales de entrada forzada ni presencia de intrusos. Lo que más me perturba no es solo lo que viví esa noche, sino la evidencia que quedó registrada. Las fotografías en mi celular con timestamp y geolocalización que muestran una realidad que las cámaras de seguridad no capturaron. Las grabaciones de audio de mi radio, donde se pueden escuchar los sonidos de maquinaria funcionando. El reporte de Miguel sobre las interferencias en las señales de video. Todo está documentado, todo es verificable. Y sin embargo, no hay una explicación lógica que pueda reconciliar todos estos elementos. He hablado con otros profesionales de seguridad desde entonces, en reuniones informales, en grupos de WhatsApp de la industria. Cuando saco el tema de experiencias inusuales durante turnos nocturnos, siempre hay alguien que tiene una historia que contar. Nunca son oficiales, nunca están en los reportes formales, pero están allí. El vigilante que escuchó conversaciones en una escuela vacía a las 3 de la mañana, la supervisora que vio luces moviéndose en un hospital abandonado que llevaba meses sin electricidad, el técnico que sintió que lo seguían en un edificio de oficinas durante su ronda, pero nunca encontró a nadie. Me pregunto si hay algo en estos espacios, lugares que fueron centros de actividad humana intensa y que ahora están vacíos, que de alguna manera retiene esa energía, esa presencia. No soy una persona religiosa ni particularmente creyente en lo paranormal. Toda mi carrera había estado basada en el pragmatismo, en procedimientos, en explicaciones lógicas, pero después de lo que experimenté en la fábrica textil San Gregorio, ya no puedo mantener esa certeza absoluta. Hay fenómenos que ocurren, que son presenciados por múltiples personas, que quedan registrados en equipos electrónicos y que simplemente no encajan en nuestra comprensión normal de cómo funciona el mundo. La última vez que pasé cerca de la fábrica San Gregorio fue hace 2 meses. Era de día. Estaba conduciendo por la zona industrial por otro asunto. Me detuve frente a la entrada. Las cadenas y candados seguían en su lugar, las ventanas cubiertas con tablones de madera. Todo parecía tranquilo bajo la luz del sol, pero sabía que cuando cayera la noche, cuando llegara esa hora específica de las 4 de la mañana, algo seguiría ocurriendo allí dentro. Las máquinas fantasmales seguirían funcionando, las figuras distorsionadas seguirían moviéndose entre las filas, los sonidos de una producción que nunca se detuvo seguirían resonando en esas naves vacías. A veces me despierto en la madrugada, miro el reloj y son exactamente las 4:05. Es la hora en que las luces de la caseta se apagaron esa noche, la hora en que escuché los golpes en la puerta. No sé si es coincidencia o si algo de esa experiencia quedó grabado en algún nivel profundo de mi conciencia. Pero cada vez que veo ese horario en el reloj, siento el mismo frío que sentí en la nave principal. Escucho en mi memoria el sonido de esas máquinas imposibles funcionando en la oscuridad. Si esta historia te ha impactado tanto como a mí vivirla, te pido que dejes un like en el video y lo compartas con alguien que le gusten estas historias reales e inexplicables. Recuerda suscribirte al canal, porque cada semana subo casos nuevos que desafían toda explicación. Y déjame en los comentarios, ¿crees que hay fenómenos que la ciencia aún no puede explicar? ¿Has experimentado algo similar trabajando en turnos nocturnos o en lugares que alguna vez estuvieron llenos de actividad y ahora están abandonados? Leo todos sus comentarios y me interesa muchísimo conocer sus experiencias. Porque una cosa he aprendido de todo esto. No estamos solos en haber presenciado lo inexplicable, y compartir estas experiencias
nos ayuda a entender que lo que vivimos fue real, sin importar cuánto desafíe nuestra comprensión de la realidad. Nos vemos en el próximo video.